el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, ¿no? Y al final es una cosa pues que tiene relación, ¿no? Un poco... Al final hoy en día está bastante... quiero decir, con el paso de los años la gente ya no asocia que los podcasts sean radio por internet, pero cuando nosotros empezamos aquí hace muchos años sí que era eso, literalmente. Un podcast era simplemente coger los programas que hacía la gente en la radio, colgarlos en internet en un RSS y eso lo convertía en un podcast, ¿vale? Distribución de audio sindicalizado con un fichero XML y tal y cual, poniéndonos técnicos. La cuestión es que hoy en día pues los podcasts pues bueno, se tienen en otra consideración, pero en esencia, por lo que lo dicho, pues por ejemplo, aquí nosotros empezamos fue con querer hacer un programa de radio. Fuimos a una radio que nos pedía mucho dinero y nosotros ni trabajábamos y dijimos, pues nos lo montamos en casa. El Neo Montesinos. El señor Neo Montesinos. Entonces, pues bueno, esto se contó en el alto voltaje 10º aniversario que grabamos. La cuestión es que, bueno, pues el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, se sigue celebrando, obviamente, ¿no? Y no sé, quería preguntaros a vosotros, ¿cuál es vuestra relación con la radio? Ya no digo ahora, que seguramente, pues aparte del coche y tal, pero a lo largo de vuestra vida. Es decir, al final, ¿qué os llamó a...? ¿Fue la radio el querer decir, los podcasts pueden parecer interesantes y por eso voy a ello? ¿O fue ya, obviamente, porque la gente hace podcast, tú te metes a eso? O sea, general, tema radio, ¿qué opináis vosotros de ello? En mi caso, yo me crié con la radio, literalmente. Yo no veía la tele, yo escuchaba la radio, hablar por hablar y ponte a prueba y todas estas Buah, mierdas. ponte a prueba me lo escuchaba yo en 3 semanas, en cuarto la ESO. Y uno de mis primeros trabajos, de hecho, fue trabajando en la radio. Aún se puede encontrar por ahí en la oscuridad de YouTube, según qué grabaciones, pero yo grababa con esta voz que me ha dado Dios, cuñas publicitarias, que es como se llamaba en su momento. Bueno, se sigue llamando así, pero sí. Básicamente yo grababa anuncios para radio y mierdas por el estilo, y fue uno de mis primeros trabajos. Hostia. Pero yo he escuchado muchísima radio. La Rosa de los Vientos la he reventado entera hasta el punto que en Forocoche sigue habiendo un post enorme, sí, correcto, de todo lo que se ha habido de la Rosa de los Vientos, que para el que no lo sepa, para mí es el proto-podcast en español. Gente llamaba para contar mierdas y la conversación derivaba de maneras increíbles, no lo podéis imaginar. Y me perdí años de la Rosa de los Vientos, porque la Rosa de los Vientos es viejísima, tiene centenares de putos episodios. Y me vi todo desde ese hilo. Sigo pensando que la radio es mejor que la tele, incluso ahora. Y no lo sé, la verdad es que afectó mucho mi vida en general. Y sigue siendo para mí uno de los mejores recursos para aprender un idioma nuevo. Porque para mí es algo que puedes llevar contigo para hacer aprendizaje inmersivo, esto y escuchando un idioma y demás. Y si tienes un nivel mínimo, es la mejor manera de aprender. Te quita la distracción visual que muchas veces... Sí. O sea, es que al final el poder del audio es ese, ¿no? De que solo con eso ya... Coño, de ahí salen las radionovelas, las radio... tiene un nombre. Todo lo de la Guerra de los Mundos y todo esto. Sí. Ópera, show up, radio show, como cojones sea. Sí, no sé el nombre, no me acuerdo, no me sale ahora el nombre exacto, pero vamos. Que al final todo eso, solo con un buen sonido, para mí es mucho más inmersivo que el estar viendo una película de tal o cual. O sea, por eso... La realidad es que los podcasts han comido un poco a la radio en general, porque tienes mucha más variedad y al final la radio está más limitada. Es lo que hay. Pero por seguir, pero es como YouTube a la tele. Es la misma clase de limitación. Obviamente es ese mismo tema. Salió un estudio hace poco, no sé si lo sabéis, que la mayoría de gente de menos de 21 años no ve películas. Nada. En general, nada. No son capaces. Porque lo que ven es YouTube. No ven películas, no ven cine, no ven nada. Es otra puta generación. Creo que nosotros somos la generación que dejó de escuchar la radio porque tenemos podcast. Y porque también se hace... Es decir, al final la radio
lo normal es que acabara siendo podcast, lo que he dicho, ¿no? Que se cuelgue la grabación y al final el poder disfrutarlos cuando tú quieras a demanda, radio a la carta. Es que es literalmente eso. Lo bueno es que no ha sido un formato que considero que se haya violado tanto como la tele con YouTube, por así decirlo. Lo veo, sigo viendo... Porque no has escuchado los 40. No, sí, a ver, y hay programas de salseos y siempre han habido esas mierdas, pero no sé. La gente acabó pasándose a YouTube diciendo, es que aquí así me quito el salsa rosa y me quito los cotilleos y el no sé qué, no sé cuántos, pero YouTube acabó siendo por 100 de eso, clickbaits, tal. Y los podcasts tienen eso y ahora últimamente se están convirtiendo más también en eso por ser podcast en vídeo. La gente ya no asocia que podcast sea un audio. Y se están convirtiendo en eso, o en gente como el típico programa ese de los niños de 12, 13 años, de en plan, mis padres no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? O sea, que sale cualquiera. Ahora hay un debate fuerte últimamente porque están diciendo por ahí que los podcasts de mujeres no tienen calidad porque solo saben hablar de su coño, de a quién se han follado y a no sé qué. No quiero entrar en eso. No voy a generalizar, pero creo a ver, no puedes abrir ese melón. No puedes abrir este melón y pasar de largo. Yo solo digo lo que está pasando. Siempre tengo la opinión más suave y más comprensiva y más de izquierda, vamos a decir, de este podcast. Voy a soltar la contraria ahora mismo. No he visto un puto podcast de mujeres decentes. Hostia. Ni uno, tío. Lo he intentado, pero a muerte. No hay. Cancel Corps ahora mismo, Ni un partido de fútbol femenino decente, ni... No vayas por ahí. Me gustan los podcasts. Mira, me vi porque me lo recomendaron porque en teoría era maravilloso. ¿Habéis visto el podcast este que son 8 tías sentadas y 2 machistas? ¿El de Red Pill? Puede ser. Todo el mundo en ese podcast tenía una bofetada en la cara, pero de manera indiscriminada. Es su puta madre. O sea, los tíos, las tías, todos. ¡Qué hostia, madre de Dios! He intentado ver podcast de videojuegos de mujeres y ninguno es de videojuegos. Es que ese es el problema. El mayor exponente es que ese es el problema. Buah, no quería que esto derivase en esto, de verdad, ¿eh? No quería sacar este tema de aquí, ni traerlo por este lado. Yo quería hablar, en plan, ahora te jodes. Cómo mola la radio, en plan, qué guay. La opinión socialista comprensiva con todo, has tocado el único puto tema en el que tengo la opinión más de señor mayor posible. Chaigan Corps, cada uno se hace responsable de sus propias opiniones. Vale. ¿Qué podcast de mujeres decentes habéis visto? ¿Qué, cabrones? Yo estoy hablando, vosotros en puto silencio, ¿eh? ¿Ninguno? ¿Qué pasa? No, nada. Vale, cambio el tema. ¿Qué podcast de mujeres habéis visto? Los Ángeles de Molly. Los Ángeles de Molly, ese es un podcast muy decente. Es que lo que iba a decir, Los Ángeles de Molly, y no porque sea mi novia o por aquí cercanía y amiguismo, pero la verdad es que hace unos podcasts cojonudamente interesantes y se molesta en traer a gente especialista de ambos géneros de los temas en los que habla. ¿Puedo contar una historia real? Y también, ¿Puedo contar una historia real? Una cosa breve también. Otra persona, podcaster femenina, a quien yo respeto mucho y quien ha sido muy conocida en sus tiempos en la podcastera española, coño, Andrea Sisona, no tendréis ni puta idea de quién coño es. Pues, pero es amiga mía. Y ella también, coño, como ella, pocas. La verdad, la muestra es esto. Creo que estamos confundiendo mujeres podcaster con podcast. mujeres. Ya, sí, sé por dónde vas. Yo he escuchado mujeres podcasters maravillosas en podcast mixtos. Sí. Podcast 100% mujer, que te pillan de entrada, tío. Que lo primero que te dicen, el primer podcast de videojuegos 100% femenino. Y se pasan una hora hablando de cómo no juegan videojuegos. Creo... ¿Esto es una hora de mi vida que he perdido? Creo que estás hablando de un podcast concreto que... No tengo ni idea de qué hablas y no voy a nombrarlos, porque telita. Sé que hay problemas y que sí, creo que sé por dónde van. Nunca lo he oído porque intenté una vez y no recuerdo por qué, hace muchos años, pero simplemente fue en plan por donde creo que vas a decir, que es la típica de todo super gamer, todo super tal, pero a la hora de la verdad es en plan, yo he venido aquí a hablar de videojuegos, no sé a qué habéis venido vosotras. Voy a contar una historia real, ¿vale? A ver. El último programa, y que conste que empiezo esto diciendo, el último programa de Los Ángeles de Molly me gustó bastante. Cuando vine aquí en 2020, Los Ángeles de Molly estaban empezando a grabar. Sí.
En cierto punto, saliendo del trabajo, puse, porque quería escuchar de qué iba, puse en el coche compartido con otros españoles volviendo del trabajo, puse Los Ángeles de Molly en voz alta. 5 minutos después, el conductor se giró a mí y me dijo, quita esa puta mierda ya. Eso es algo que ha ocurrido y perdí mis privilegios durante un verano de poner nada en la radio. Eso es algo real. A ver, ella... ¿Qué programa era? A lo largo de 5 años ha grabado 13 capítulos. Eso, Miguel, obviamente ni puta idea. El último estuvo muy bien, que conste. Cuando empezó no era el caso. A ver, te hago el símil. Ella en 5 años ha grabado 12 programas. Nosotros en 5 años, solo en Child Gun Corps, llevamos 222. Y del 2020 al 21 todavía hubo un año de Hot Factory y ese podcast y Alto Voltaje en los que grabamos a lo mejor como 40 más. Es decir, las tablas están ahí. Eso es verdad. Pero son cosas que se aprende con la experiencia y ella no graba tanto. Entonces, y también trae gente que no tiene experiencia. Y yo a ella se lo digo y hacemos coñas en el propio programa y se las toma bien de, en plan, el director en la sombra que soy yo o cosas así, ¿vale? Es todo cachondeo. Y estoy seguro, porque todo ha ido a mejor desde el principio, de que va a acabar mucho mejor incluso del buen programa que hizo anterior. Segurísimo, porque se lo está currando bastante. No voy por ahí. Lo que quiero decir es, somos 3 personas y no somos capaces de pensar en un puto podcast femenino. No, yo no escucho ninguno, la verdad. No escucho ninguno que sea de chicas. No, pero no por nada. No somos su público. Pero ¿por qué dices que no eres su público? Porque pueden hablar de cualquier putísimo tema. Yo soy el público de youtubers femeninas, de canales exclusivamente femeninos, que me flipan absolutamente y puedo nombrar ahora mismo como 7. Perdí mucho tiempo de mi vida en buscar un puto podcast femenino que me gustara. No he encontrado ni uno. Ni uno. Si alguien es capaz de recomendarme uno, lo voy a escuchar. Os lo digo así, le voy a dar la puta oportunidad. Pero entiendo la opinión. No hay uno que no me dé el putísimo cringe. Sobre todo americanos. Los americanos son horrorosos. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que quien ha dicho eso ha sido el Wall Street Wolverine que obviamente sabemos de qué palo tira, que puede tener opiniones con las que puedas estar de acuerdo y muchas otras en las que no. Como puede pasar con mucha gente que no tiene ni por qué ser de tu mismo espectro ideológico o lo que sea. Pero claro, también han sido las formas en las que lo ha dicho y tal. Pero es que... y yo le he dicho el comentario un poco pues por repasar un poco la actualidad y tal. Pero que luego en el fondo sí que es verdad lo que tú estás diciendo y con respeto se dice y no pasa nada. Yo no sigo a ninguno, pero porque no ofrecen un contenido que a mí me interese. Pero como tú estás diciendo, yo sí que escucho podcasts en los que hay participación femenina y no hago distinciones. Pero cuando se juntan un grupo de tías a hablar de cosas de tías... Lo siento, no me interesa. No somos el público de cosas de tías. Ya, pero ¿por qué? Nosotros somos un grupo de tíos. Un momento, nosotros somos un grupo de tíos y no nos podemos hablar de lo que se puede entender como cosas de tíos. Joder, ¿sabes a lo que voy? Claro, hombre, aquí no se habla de aparcar, programar el vídeo y esas cosas. Pero, coño. Pero vamos a ver. Estamos a 2 minutos de chistes de fregona. Vamos a bajar el nivel. A lo que voy es. Hablando en serio, pero ¿por qué no es un tema de conversación? Pero es que no tienes por qué cerrar el tema a decir, es que es un podcast de tías, no es nuestro público. No, porque las tías no tienen por qué hablar de cosas de tías. Pueden hablar de absolutamente cualquier cosa, como nosotros. Ese es el problema. Que suelen ser podcasts ideológicos, feministas. Igualmente, aunque fueran tíos hablando de esos mismos temas que dicen las tías, no lo escucharía, porque no es su público. Eso por delante, eso es verdad. O sea, y es como... Pues eso. Sí, estoy de acuerdo. Si es que no te puedo decir otra cosa. Es que es la verdad. No. Vale, si es un grupo de tías, hablando de Final Fantasy, soy su público. Sí que hay podcasts femeninos que son la hostia. Había olvidado que existían porque hace tiempo que no escucho. Lo que pasa es que son raros y son diferentes. ¿Vosotros escucháis podcasts de True Crime? No. Vale. True Crime es un género de podcast que es 90% femenino. La mayoría de podcasters son femeninas, la mayoría de gente que lo escucha es femenina, es lo que hay. Y son para que nos entendamos. ¿Os acordáis en La Sexta cuando echaban crímenes imperfectos? Sí, a ver, sé lo que es el true crime, es decir, sí, no sabía que... Eso. En ese género, las tías son indiscutiblemente las putas reinas del género y son las que mejores podcasts hacen. Eso es así.
Sobre todo ingleses. Los ingleses son brutales. Pero fuera de eso, he intentado buscar. Podcast no degenere. Claro, mientras el podcast no degenere. Es que me faltan derechos, es que hago esto, que se haga no sé qué. Pues para mí estupendo. Pero escucha. True Crime son muy de esto, son la gente se habla del caso. Claro, no es en plan. Claro, pero que a eso me estoy refiriendo. Que podcast de mujeres no es igual a podcast malo. Es si el tema se vuelve monotemático en cosas de este tipo de cosas que no debemos hablar ni meternos con ellos porque nos funan. Mira, aquí dice pues, aquí en USA los True Crime son el top y ganan mucha pasta. Y es totalmente cierto. Creo que sin contar Joe Rogan y demás, como 5 de los top 10 podcasts del mundo son True Crime. El género es enorme. Totalmente cierto que mi podcast favorito de eso era de tíos, que era Watcher en su momento. BuzzFeed and Solve, para los que os gusta la mierda americana. Pero las tías son las reinas de ese puto género y es un género que es famoso por ser mayormente para mujeres. Pero porque si son los que más disfrutan. Al final el problema es el de siempre. Es como todo se puede equivaler a las películas en las que... Y todo lo que acabe, y lo que ha dicho Miguel, en esa clase de contenidos, que suele ser la mayoría... No los escucharía fuesen tíos o tías. Y yo he dejado de oír podcasts de tíos que supuestamente eran de videojuegos, y no hablo de pocos precisamente, porque al final acabas escuchando un podcast de aliados feministas, sindicalistas, y donde básicamente los videojuegos eran... O al revés. Lo último. De macho hombre, bro, macho alfa y como todo eso. Da igual. Pues por si suerte, yo escucho un podcast de videojuegos, no es para escuchar mierda. Yo no he acabado... No voy a decir nombre porque no quiero mierda de drama. No se te ocurra. No. Yo escuchaba y he sido hiperfan durante muchos años de un podcast muy famoso de videojuegos. Creo que Solid sabe a cuál me refiero. Creo que sé cuál es perfectamente. Y llegó un punto que de 4 horas de programa, 3 horas de programa de videojuegos habían... nada. Y hablaban un poco en el análisis y hablaban de cómo su vida era la hostia y cómo iban a ser los dioses y demás. Y yo, ya está. O sea, no puedo más. Llevo escuchando 5 años, pero se acabó. Bueno, ahora tengo 2 en la cabeza, luego te los digo. No los digas, ¿eh? No se te ocurra. Pero sí, y a ver, yo por suerte nunca he acabado escuchando un podcast de estos de garrulos, como quien dices. O sea, en el fondo, creo que directamente si he empezado a oír, he visto ese rollo, ni lo he continuado. Y es verdad que he sido muy selectivo a lo largo del tiempo en cuanto al tema. También porque suele pasar una cosa con el tema de los podcasts de videojuegos, y es que ha dicho JH de Ghost 1. Creo que no es uno de los que yo estaba en la mente. No lo digas en alto. La cuestión está en que con el tema de los podcasts de videojuegos, al final ha acabado... Vale, sí, Fabián, el que me has puesto es el que sabía. La cuestión es que... El que sabe, sabe. El que sabe. No quiero decir nada. La cuestión es que ha pasado una cosa, y es como que ha derivado. Antes se hacían programas de 8 horas, literalmente hablando de videojuegos, y era la polla, y luego todo continuó a derivar a... No sé, todo se ha pervertido ya... O mi sensación, no priman tanto esos especiales, esos hablar de los juegos, esos tal, sino más como seguir la industria, cifras, el Game Pass, el no sé qué, el Sony, el cual, el otro. Buah, sí, está bien repasar las noticias, debatir un poquito de ello, pero... Y pasa con todo, igual que ahora, con la moda del coleccionismo. Y nos estamos olvidando que lo importante es jugar a videojuegos. Es decir, para mí eso es lo más importante de todo el centro, de todo esto, el puto videojuego, el hablar del juego en sí, el analizarlo, el, no sé, el divertirte con él, el investigar su historia, sus curiosidades, sus temas, puedes repasar la actualidad porque eso condiciona los juegos que salen, tal y cual, y que todo eso esté ahí presente, pero es lo que está diciendo ahora mismo JH de Ghost. Tú no eres el importante, es a lo que voy, el protagonista es del que estás hablando, pero como dice JH de Ghost, prima la opinión personal, es yo y yo y yo, y es que es justo eso lo que pasó y empezó a pasar,
y se vio muchísimo. Y cómo se crean las putas estrellitas y la gente que va de súper eruditos de... En su día eran eruditos del retro. Gente que te menospreciaba porque hablabas de videojuegos retro con 20 años. ¿Qué coño estás diciendo? Y de eso hay podcasts grandes que siguen a día de hoy que tenían esa opinión. Me la suda lo que piensen a día de hoy porque no sé ni de qué coño hablarán o qué opinión tendrán. Pero gente que es grande y va de ese palo, en plan... ¿Pero dónde vas tú con 20 años hablando de videojuegos retro? Que yo tengo 30 y te puedo tratar los temas porque yo los he vivido tal. Y es en plan, pero escúchame, puto subnormal. O sea, ese es el problema. Y que toda la gente va de... analista de videojuegos. Es que yo soy tal en Twitter. Es que a mí me sigue tanta gente. Es que yo he dado una charla en no sé dónde. O como los youtubers que tienen muchas visualizaciones y luego a la hora de la verdad no tienen conocimientos prácticamente y se han hecho famosos de hablar de 4 indies o de tal. Es en plan, sinceramente, me empezó a dar muchísimo asco toda la puta tendencia principal hacia donde iban tanto podcast de videojuegos como youtubers de videojuegos, y dejé de seguir a prácticamente todos. Me quedé con 2 o 3 a nivel general que por, vamos a decir, llevar tantos años como que seguía oyéndolos aunque ya no concordaba tanto, y luego principalmente podcast de gente que conocía y que al final, pues eso, todos amateurs y son de los que más del rollo yo iba, pero podcast grandes, yo no sé, gente que escuchaba el Meri Podcast, podcast de 3D Juegos, el podcast de tal o cual, nunca he oído ninguno, nunca he podido con ellos, siempre me han dado repelús profunda, no los aguantaba. Y los que supuestamente eran los grandes, yo los oía y decía, pero si este de podcast Pepito te hace unos análisis voy a nombrar uno porque no me parece malo, simplemente nunca entendí el podcast. Voy a decir algo que la mayoría de gente aquí probablemente no va a compartir. A mí me gustaba mucho Eurogamer. Yo he sido fan de los vídeos de Eurogamer por mucho tiempo. Nunca los he oído. Y, por ejemplo, Borja Pavón, desde ahí, nunca he tragado ese humor, no sé. A mí me encantan los vídeos de Borja Pavón. Los top de Borja Pavón me han hecho veranos enteros. Y sigo viendo sus putos streams haciendo doblajes de videojuegos que tan graciosos. Intenté engancharme durante mucho tiempo al podcast de Eurogamer. Solo recuerdo escuchar un programa tras otro diciendo, no recuerdo nada de lo que han hablado. Nada. Y ni siquiera creo que es porque sean malos. Creo que no es el caso. Creo que simplemente lo hacen demasiado como la radio, volviendo al tema que teníamos antes. Pero es que eso demasiado... no es malo. Pero depende de cómo lo hagas. No es malo, pero no atrapa mi atención. Y cuando yo me veo en un podcast, que voy a perder 2 horas, 3 horas de mi vida a escuchar un podcast, y no es capaz de atraparme, de engancharme, como otros podcasts que escucho me comen la puta vida mientras los tengo puestos, simplemente se quedan atrás para mí. Y creo que muchos podcasts no entienden muy bien el público que tienen al final. Pero al final es lo que da escuchas y por lo que la gente va, y es todo la típica borregada, no sé. En fin. A ver, tú, Miguel, a ver qué dices. No se te ocurre decir. O sea, no. Déjalo, porque creo que vas a decir. Ni nombres ni nada. No sé lo que vas a decir. Ni nombres ni nada. No sé lo que vas a decir, pero ándate con ojo. Pero, entonces, ¿qué miedo tienes? Si no sabes qué lo voy a decir, ¿qué miedo tienes? Ándate con ojo. Es simplemente de que, por ejemplo, de un hiperentendido de tal, que sus directos, sus streaming y demás es, ¿tienes este juego? Ah. Sí, tengo 2. Y está súper cotizado. Sí. Y con el tiempo y es hiper... El tiempo más, y lo invitan a sitios, y lo único que tiene son videojuegos en la Aleja, que no lo he escuchado una palabra de análisis de un videojuego. ¿Tienes este juego? Claro que tengo este juego. Vamos a verlo. ¿Por qué parece Goofy? Ay, no, iba a hacer un chiste combinando el nombre, pero no. No tengo uno, tengo 2. Obvio, tengo 2. Para, ya está. Ya, que nos venimos arriba. Sí, a ver, pero eso ya es... Pues con los comproventas típicos, los que van por TikTok, que te salen de mercadillos y es en plan...
tienes una gran colección, tienes una acumulación brutal, pero luego te paras a ver y no es selectivo, no estás yendo realmente a... solo prima la cantidad, no la calidad, estoy de acuerdo, pero... Y eso con los youtubers se está viendo muchísimo, y los falsos mesías y los falsos entendidos, eso está clarísimo, pero es una perturbación de... Lo que esa misma gente se quejaba en su día de... Es que los tíos que suben a Instagram fotos de sus cuerpos o fotos idílicos de paisajes y luego en verdad viven en la Virgen del Remedio en un quinto sin ascensor y solo se ponen la ropa bonita para 4 fotos. Pues ¿qué estás haciendo tú con tu colección subnormal? Es lo mismo. Compras para aparentar, vas a eventos para aparentar, o sea... ¿Qué tienes tú en contra de alguien de la Virgen del Remedio en un quinto sin ascensor, hijo de puta? Tú tienes ascensor y eres... Pero no funciona. Ah, bueno, eso ya. Vacío legal. En fin, sí, a ver, la perturbación ha llegado a todos lados de internet. No es algo exclusivo de los podcasts. Sí que es verdad que no tiene nada que ver el panorama podcaster hace 10 años con ahora. Obviamente hace 10 años no voy a decir que estaba todo por descubrir, pero yo mismo lo he pensado a veces y he dicho, joder, es verdad, en aquellos tiempos es que molaba porque siempre estaban pasando cosas, pero que parecía que íbamos mejorando todos. Cuando uno hacía una cosa, otro descubría otra, o hacíamos un directo, o se hacía un evento, o se hacían cosas tal. Pero cuando entró el debate, que desde el primer día lo rechacé, de monetizar el podcasting y empezaron a venir los putos eruditos de ganarse la vida con podcasting, que ahora tienen todos su puta productora y tal... No sé yo de verdad cuánta gente que ganarán ni qué tal, no lo sé, honestamente. Pero cuando empezó todo eso en el podcasting amateur y empezaron a separar la comunidad por completo y a la vez con la lucha de egos de la gente, con... pues sinceramente, no me saldrá el puto nombre, pero vamos, con carencias emocionales fuertes... se empezó a ir toda la puta mierda a nivel comunidad, porque independientemente aquí estamos nosotros haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y ya está, y eso al final cuando lo haces porque te gusta yo creo que es lo que hay y no va a hacer que cambie. Entonces, lo que dice JH de Ghost, antes era más por vocación y se le notaban más ganas, ahora es más tener más seguidores, y es que es justo eso. Entonces, sinceramente, los podcasts para mí que van de ese palo yo los rechazo porque ya el puro contenido se siente tan sintético y tan, hoy en día podríamos decir, hecho por IA, tan sin ganas, sin tal, simplemente por decir, tengo un podcast que no me genera ningún tipo de interés. Vale. Hemos hablado bastante de cosas negativas. Tenemos 10 minutos, ¿eh? ¿Cuál es vuestro podcast favorito? ¿O cuál ha sido una recomendación para alguien? A ver... Chaigan Core. Fuera de coñas, Chaigan Core y Hot Factory son grandes podcasts. No creo que, y porque sea mío o de todos nosotros, pueda... Hostia, perdón, eso ha sido muy Hot Factory. Pueda... quedar mal diciendo esto, pero considero que los podcasts que hacemos nosotros, obviamente no todos, es decir, hay podcasts en los que hemos hecho especiales, en los que simplemente nos hemos sentado y nos hemos puesto a hablar de cosas como como los Kiwamis, pero son eso, pero luego tienes podcasts que nos hemos currado de especiales, de tratar temas en profundidad, de tal, que son interesantes y ahí está la puta muestra. Llevamos sin publicar un podcast en Hot Factory 5 años. Tú vas a mirar las estadísticas y tienen la misma cantidad de descargas que Chaigan Corps, que son bastantes al mes. Dentro de lo que es un podcast, me refiero de nuestro calibre, pero sigue teniendo Hot Factory la misma vida, entonces no sé, algo habremos hecho bien. Si me pongo ya en plan otros podcasts que pueda decir, pues no sé, a ver, para mí, por ejemplo, Arcadia Gamers siempre va a tener ahí un hueco muy importante, Game Over también, o Último Nivel, la etapa final de Moncada en juego también, porque fueron los podcasts que a mí me definieron de cómo quería yo que fuera lo que yo iba a hacer, ¿no? Una mezcla de todos ellos, básicamente. Pero, claro, obviamente son programas que ya tienen muchísimos años y que analizan juegos antiguos y por ese mismo motivo mucha gente ya no lo va a tener en consideración. También podría meter el Club Vintage. Pero no sé, ¿qué te puedo decir? Diría esos, pero a lo largo del tiempo sí que he escuchado podcasts que a lo mejor ya, pues como digo, no tengo en mi feed porque ya no están en activo, pero... ¿cuál dirías tú, por ejemplo, Fabián?
Si hablamos en general, porque la realidad es que escucho más podcast inglés que español, Trash Taste para mí es el referente de como un podcast debe de ser. Jamás he acabado un programa de Trash Taste sin morirme de la risa, sin aprender algo nuevo, sin estar súper invertido. Y para mí es, tanto en su versión de vídeo como en su versión de audio, top. Yo pago el Patreon, no tengo más que decir. Increíbles. Si hablamos de españoles, del último año que haya disfrutado y me esté gozando, el Batallón Pluto me gusta bastante. El Batallón Pluto... Sí, o sea, están bastante altos en iVoox. De hecho, se hicieron iVoox Originals y siempre los he visto ahí arriba, pero nunca me ha dado... Y siempre me ha llamado, no lo voy a negar, por el hecho de el puto nombre, el logo que era Steiner y tal en su día. Siempre me han llamado la atención, pero nunca los he oído. Pero que me lo digas tú así me inspira bastante confianza. Es de lo que mejor me lo he pasado escuchando en español últimamente. Pero voy a ser justo. Y esto no es una hostia a los productos españoles. Es que la mayoría de lo que veo es en inglés. YouTube lo consumo en inglés. Podcast los consumo en inglés la mayoría. Y personalmente encaja más con mi forma de ver la cosa. Yo al final... Si hablamos de podcast en español... tengo Batallón Pluto, tengo un par de productividad. Si hablamos de podcast en inglés, puedo recomendar 10 ahora mismo que escucho todas las semanas de forma religiosa. Algunos que publican 3 veces a la semana. Esa es la puta diferencia. Pero porque se dedican a ello, porque allá hay industria de muchos Correcto. antes que aquí, o sea... Y no tan artificial como aquí que se quiso hacer, las cosas como son. Recomiendo un montón en el formato de podcast Financial Audit, que es de auditorías financieras, rollo pesadilla en la cocina, que es de Caleb Hammer. Pero si solo puedo recomendar un podcast para geeks, va a ser Trash Taste, tío. Trash Taste es para mí el top 1, y cuando vinieron a hacer el tour a Europa, por toda Europa, me puse hiper triste de no poder ir a verlos en directo, porque hicieron un tour europeo el año pasado, que he oído solo maravillas. Y si entendéis suficiente inglés o queréis aprender inglés escuchando, que también es una cosa, Trash Taste. En español el Batallón Pluto me gusta bastante. Me lo pongo de vez en cuando. Les daré una oportunidad. El problema es que como son iVoox Originals no se pueden oír fuera, te toca morir a la aplicación de iVoox, que ya sabemos mi opinión. Y... pero bueno, lo intentaré, no lo negaré. Tú, Miguel, ya sé de antemano que no escuchas, pero ¿alguno, por sorpresa, que nos pilla aquí? ¿Algún podcast o programa de radio? Alguno que sí que me lo haya puesto alguna vez. Aunque parezca... Yo qué sé, típica, pues el que hace Berto y Buenafuente me hacía muchísima gracia. Sí, el de Nadie sabe nada es. El de Nadie sabe nada. Como siempre he sido bastante fan del humor. Nadie sabe nada es maravilloso, pero Nadie sabe nada es radio. Aunque digan que son podcast, realmente son radio. Yo alguna vez que lo he visto así que corte, y hiperfan a muerte, pero que he visto algún clip de estos y he dicho, coño, pues me ha hecho gracia el clip, voy a escucharme el programa, pero porque en el no fondo soy consumidor de podcast. No te hace gracia el programa, te hacen gracia Berto y Buenafuente. Sí. Supongo que va por ahí. Es Berto y Buenafuente de la radio. Claro, es que es eso. Y son buenos. O sea, si os gusta eso, ni se me había ocurrido recomendarlo, pero sí. Pues, sí. No sé, por cerrar el tema y ya el podcast también de hoy, la verdad es que yo lo pienso, y volviendo al origen, a la radio, a mí me molaría estar en la radio otra vez. Es decir, no es relativamente complicado en el sentido de que se podría estudiar la cosa, pero claro, exige una dedicación y una cadencia de estar semanalmente o la periodicidad que tengas ahí en esa hora y tal. Sabes perfectamente que se manda una solicitud a una radio local y estamos en 2 meses en, ya, y yo también. En una radio local. Y yo también. Pero por eso digo, claro, pero eso tienes que tener, por lo que estamos hablando, ¿no? Un compromiso, el decir, pillar un día, hacerlo, o sea,
No voy a negar que en las últimas semanas me haya pensado de cara a proponeros algo, no por nada, pero es que cada X tiempo me vienen esas ganas porque estuvimos solo un año en radio real, ¿vale? Estuvimos en su día en radio comunitaria, pero no dejaba de ser esto, solo que en un estudio. Pero radio sí que estuvimos un año en Radio San Vicente, donde sí que tal cual era una hora y en una hora tenías que hacer el programa en puro directo, con esa tensión de encajar contenidos, tal, escaleta, guiones, grabar en un CD toda la música que te iban a poner de fondo cada semana, tal, o sea, eso mola bastante, mola muchísimo. Es una cosa que no tiene absolutamente, aunque en esencia sea lo que tú haces en tu casa grabando un podcast, pero no tiene nada que ver de estar ahí en ese directo y decir, me está escuchando un hijo de puta en su coche, o sea, que está ahora mismo que ha sintonizado esta mierda, o sea, es otro rollo, mola muchísimo. Y me molaría, la verdad, me molaría hacerlo, pero tiene que ser, no sé, el momento ideal, no sé cómo decirte, el pillar, porque exige un compromiso, obviamente, y me molaría mucho volver en algún momento de mi vida a volver a hacer radio, la verdad. Se puede hablar. Pues ya lo hablaremos. Y lo dicho... Que mis turnos una semana son X, otra semana son Y. Ese es el tema. Y para mí sería imposible, por ejemplo, ir los miércoles, porque un miércoles sí trabajo, otro no. Claro, es que ese es el tema. Otro miércoles a lo mejor puedo llegar, pero... Es que es eso. Y claro, ahí no hay Discord. Es decir... No, ahí no hay Discord. Hay que ir presencial. Claro, que también es la puta gracia, porque entrar allí al estudio y cerrar la puerta y pasar el pasadores y que se cierre al vacío prácticamente la puta sala esa y... Buah, es que es como que estás ahí en ese momento con los súper concentrados. Es que es la polla. Pero te tiene que gustar, o sea, y mola mucho, la verdad. Pero, y claro, es una responsabilidad mayor, o así yo lo sentía yo también, porque claro, estás hablando en la radio, es en plan, tienes que informarte muy bien de lo que estás diciendo, no puedes decir tonterías, no puedes estar, o sea, no sé, mola mucho por la presión que te autoimpone también el estar ahí. Y ya digo, molaría algún día. Pero sí, al final, Día Mundial de la Radio tiene más de lo que os podáis pensar.